Antes de empezar, no puedo ignorar el hecho de que el canal ha llegado con completa satisfacción a la meta de 5000 suscriptores, todo esto gracias a la gente que a diario ve mis videos y que sin ellos no hubiese sido posible llegar hasta esta meta tan alta a la que he llegado. De verdad muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que me han dado. Hola de nuevo camaradas, bien suele decir la gente que el que la debe la paga, y como soy alguien cuya palabra es tan fuerte como un roble, he decidido traerles después de más de un año, el cuarto episodio de esta sección del canal, donde nos dedicamos a analizar los orígenes de los villanos de My Little Pony, en donde los desenvolvemos en un juicio y determinamos si eran malos por naturaleza, o en realidad tenían razones las cuales los motivaron a tomar las acciones moralmente incorrectas que realizaron en algún punto de la historia. Y, me complace anunciarles camaradas, que el día de hoy analizaremos a mi villano favorito de toda la franquicia. Nada más y nada menos que el Rey Sombra, villano de las temporadas 3 y 9 de la serie, así que sin más por agregar, siéntate, ponte cómodo y acompáñame en este largo viaje, ya que a continuación veremos los orígenes de uno de los villanos más recordados de toda la saga de MLP. No obstante, debo aclarar que muchos de estos datos fueron extraídos del cómic número 1 de la saga de Friendship is Magic, cómic el cual no se considera canon, pero que gracias a su buena escritura, buena narración cronológica, y al hecho de que no posee contradicciones con la misma serie, es muy fácil llegar a considerar esta historia como una parcialmente canónica, y por esto mismo los hechos usados en el video los tomaremos cuidadosamente como parte del canon del mismo personaje. Y ahora sí que sí, sin más por agregar, comencemos. El primer punto de villano del que podemos hablar lo encontramos cuando convirtió en una estatua de cristal a la princesa Amore, todo esto producido por el pensamiento de querer robar el corazón de cristal del reino, cosa que, en nuestro mundo sería lo más cercano a un intento de asesinato, pues si bien no la mató, sí esparció sus pedazos por todo el mundo y sin estos ella no podría volver a la vida, por lo que esto le da un punto de villano. En relación con lo anterior, podemos darnos el lujo de darle un segundo punto de villano, si recordamos que hubo un robo en medio de esto, siendo en este caso el corazón de cristal, por lo que esto le concede su segundo punto de villano sin ningún problema. Yendo al segundo punto, podemos hablar perfectamente de la esclavitud, puesto que, al eliminar a la princesa Amore, el Rey Sombra tomó control sobre todos los ciudadanos del Imperio de Cristal, haciéndolos pasar por trabajos forzados, siendo esto otro crimen que este villano cometió, entonces la esclavitud la agregamos como su tercer punto de villano. Por último, su cuarto punto de villano lo encontramos en la historia secuela del cómic ya antes mencionado, y es que en la continuación de esta historia, podemos ver que el Rey Sombra logró liberar a todos los monstruos tipo sombra con el fin de dominar el reino ecuestrense y acabar con cualquiera que intentara hacerle frente. Entonces en este caso podríamos estar hablando de un atentado a la integridad de los ponis y de toda una nación, lo que sin dudas lo consideraremos como un cuarto punto de villano. Con todo esto en mente damos por terminado el conteo de puntos de villano, por lo que ahora podemos pasar al conteo de puntos J, los cuales son llamados así ya que son aquellos puntos que le dan profundización a las acciones malvadas, y por ende, son los que eliminan los puntos de villano. En su primer punto habíamos hablado de su ataque a la princesa Amore, el cual acabó con la forma física de esta. Sin embargo, para rescatar el primer punto J del villano, tenemos que recordar la primera interacción entre estos dos personajes al inicio de la historia del cómic, y es que como de seguro recordarás, cuando Radiant Hope y el pequeño Sombra fueron a ver el corazón de cristal para que éste les predicara su futuro, el inocente potrillo pudo ver con horror aquel ser en el que se convertiría cuando creciera, cosa que dejó completamente traumado al que era en aquel momento, un inocente Sombra. Sin embargo, la princesa Amore también era capaz de ver el futuro de los ponis gracias a este mismo artilugio, incluyendo el de aquel pony sombrío, cosa que ella misma confirma más adelante antes de ser destruida por el mismo Sombra, justo después de que ésta confirma que sabía su destino.
Es decir, que aquella princesa, que se presentaba como un ser bondadoso, sabía lo que le pasaría a un inocente niño que solo ansiaba ser respetado, y aún así, decidió no hacer nada, todo bajo la excusa de que cada quien es capaz de manejar su destino. Si el personaje de Sombra hubiese sido un adulto para aquel momento, le daríamos la razón a la princesa, pero hablamos de un ser que en nuestro mundo sería el equivalente a un niño de a lo mucho 8 años, y que no tiene edad para asimilar las cosas como un adulto, sin mencionar que básicamente Sombra creció sin figuras paternas que lo guiaran por buen camino, a diferencia de otros personajes, y ella sin embargo jamás quiso intervenir a sabiendas de que aquel potro ni siquiera quería convertirse en el monstruo de la predicción del corazón de cristal. Este detalle cobra más peso si nos ponemos a pensar que esta misma negligencia por parte de Amore terminó no solo por costarle su vida, sino también la integridad de su reino y sus mismos súbditos, a los cuales tanto amó. Por lo que sin más que decir, es obvio que esto le concede su primer punto J al Rey Sombra. En su segundo punto de villano, habíamos hablado del robo del corazón de cristal, y si bien esto tanto en nuestro mundo como en el de los ponis sería un acto sumamente repulsivo, la verdad es que hay un argumento bastante sencillo detrás de esto con el que podemos rescatar el segundo punto, y es que a lo largo de la historia, nos dejan en claro que el corazón de cristal es un protector del imperio que sirve para defenderse de seres malvados u obscuros, que fueran un peligro latente para los ciudadanos. Pero ¿qué pasa cuando en vez de ser un villano, es en realidad un niño que básicamente a nadie en su vida le importó y que una misma princesa de la élite permitió que se convirtiera en un monstruo? Ahí ya cambia el asunto, y es que Sombra solo se deshizo de lo que para él era una amenaza la cual antes de saber siquiera de su existencia lo estaba matando poco a poco, desde que era un pequeño potro, y es que Sombra, al no ser un pony como tal, era lastimado por el corazón de cristal, aun cuando este en un inicio no poseía malas intenciones. Con todo esto, es normal que en Sombra se haya generado no solo un rencor, sino un miedo de algo que para él era una amenaza, y que desde pequeño lo torturó tanto mental como físicamente, por lo que con ello, estoy seguro que difícilmente podríamos culparlo de su crimen, pues estoy seguro que cualquiera de nosotros acabaríamos con algún objeto que podría poner en riesgo nuestra salud, y que hasta incluso nos pueda matar, así que de más está decir que esto evidentemente le otorga su segundo punto J. En su tercer punto de villano habíamos hablado de la esclavitud a la que sometió al Imperio de Cristal una vez que quitó a Amore del trono y se autoproclamó como el nuevo rey del Imperio de Cristal, y si bien por más que lo hizo para liberar a su verdadera raza que se encontraba escondida bajo el Imperio, hay que señalar que una cosa es arremeter con alguien a quien jamás le importaste, pero otra cosa es esclavizar inocentes, y es por más que su propia raza lo manipuló para liberarlos y que los potrillos siempre lo dejaban de lado, arremeter contra toda la población del imperio y esclavizarlos fue decisión propia del mismo Sombra, quien de un modo cuanto menos comparable al tan recordado dictador alemán durante la Segunda Guerra Mundial, no vio mejor forma de liberar a los Umbruns que sometiendo a todo un pueblo a trabajos forzados y esclavistas después de ser manipulado por el fragmento que decía ser su madre, por lo que lastimosamente aquí no le podemos dar ningún punto J. En su último punto habíamos mencionado a los Umbruns y las intenciones macabras que estos tenían sobre Equestria, y por más que no lo parezca, sí hay manera de rescatar el punto J de este crimen, y es que si te lo pones a pensar con más detenimiento, Sombra no fue precisamente el único que quiso ayudar a los Umbruns, y es que si nos remontamos a la secuela del cómic, vemos como algunos de los personajes principales de la serie fueron fácilmente engañados por aquellas criaturas que solo aparentaban ser buenas y que apenas salieron a la superficie demostraron su verdadera naturaleza. Esto hay que resaltarlo principalmente en el caso de Cadence, ya que esta era no solo una de las 4 princesas, sino que también era la máxima gobernante del Imperio de Cristal y sucesora de Amore, y esta sin embargo fue fácilmente engañada por unas criaturas que desde el cómic anterior no traían nada bueno entre manos.
A diferencia de Sombra, quien si bien también hizo mal, se puede entender debido a la psicología del personaje, ya que este nunca tuvo a alguien que le interesara realmente, y la única persona que tenía se terminó por alejar de él, por lo que se entiende el porqué a la menor muestra de afecto Sombra hacia todo lo que le pedían, pues cualquier persona que ha crecido sin muestras de afecto por parte de alguien, tiende a volverse bastante dependiente con aquellos que le muestran la más mínima importancia, cosa que no ocurre con Cadence, ya que ella desde pequeña fue cuidada por Celestia y hasta ascendió a Licornio, pero al igual que su madre Amore, Cadence cometió un error que junto a algunas de la Main Six, por poco destruye a Equestria. Por lo que esto le otorga un punto más al Rey Sombra. Por último, podemos encontrar un punto justificador más si tomamos en cuenta el final del cómic, y es que si recuerdas, en el final de esta saga, cuando el poder de los protagonistas ya no era rival contra los Umbrums, y parecía que la esperanza se había acabado, Sombra en un acto valeroso devolvió el corazón de cristal a su lugar para derrotar a los Umbrums, aun sabiendo que eso lo mataría a él también, y aunque algunos puedan estar en desacuerdo con esto, ya que fue un problema que él mismo causó, hay que recordar que en un inicio Sombra nunca tuvo esas intenciones, sino que ese mismo corazón y la nula importancia de Amore derivaron en el comportamiento de Sombra, además de que al mismo tiempo ciertos personajes no mostraron disgusto con unos seres malvados que escondían sus intenciones de manera obvia desde el primer momento, pero hacer algo como el sacrificar tu vida para salvar a toda una nación es algo que prácticamente nunca habíamos visto hasta ese momento, y es así como el Rey Sombra, despidiéndose de su mejor amiga, y haciendo un homenaje espectacular a la muerte de Vegeta en la película de Janemba, logra obtener su cuarto punto J de una manera más que merecida. Así que sin más que agregar, pasemos a ver el veredicto final. Como ya se ha dicho en episodios pasados, si el personaje analizado tiene más puntos de villanos que justificadores, es declarado entonces como un villano. Si por el contrario tiene más puntos que justifiquen sus acciones de villano, entonces es declarado como un antihéroe, pero si tiene la misma cantidad de puntos tanto de villano como justificadores, entonces es dictaminado como un ser maquiavélico. Por lo que en este caso, con 4 puntos de villano y 4 puntos justificadores, solo queda decir que el monarca de las sombras es un villano simplemente maquiavélico, pues la mayoría de sus fines justificaban sus medios, fines los cuales fueron consecuencia del gran daño psicológico que se le fue impulsado, principalmente, por la princesa Amore, por lo que este villano, el Rey Sombra, se ha ganado merecidamente este título, y a su vez, ser coronado desde mi perspectiva como el mejor villano de toda la serie. Si te gustó el video te agradecería mucho que le dieras like y que digas tu opinión en la caja de comentarios, y si todavía no estás suscrito agradecería mucho que lo hicieras, ya que así me animo a crear más contenido, y activa la campanita para que así YouTube te avise cuando suba un nuevo video o alguna otra notificación del canal. También recuerda que puedes compartir este video con todos tus amigos, y así podemos hacer crecer este canal más rápido, y eso me ayudaría más de lo que me estás ayudando. A todos ustedes les mando un enorme abrazo, nos vemos en un próximo video, cuídense y muchas gracias por ver.